Para quienes no me conocen, empiezo por presentarme. Yo soy profesora de configuraciones culturales del tercer año de la carrera. Algunos nombres veía por ahí, pero la mayoría creo que no. Y en esta ocasión estoy participando de este taller, principalmente como anfitriona y como codirectora de un proyecto de extensión que dirige Romina Cutuli, que es quien nos acompaña. Es un proyecto de extensión que está radicado en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad de Mar del Plata, y que gracias al aval que nos dio en su momento Alicia Braña, cuando era directora del instituto, pasó a sumarse el alma fuerte a este proyecto que está en su tercer año. Es un proyecto en consolidación. Y bueno, ya les vamos a contar un poco también cuál es la idea de actividades para hacer conjuntamente en la medida que la presencialidad lo permite, y si no lo tendremos que hacer de manera virtual. O sea que el objetivo de este encuentro es principalmente presentar el proyecto, comentarles un poco la propuesta, plantear algunos debates, algunas reflexiones, e invitarlos a participar de este proyecto de construcción conjunta, que ya vamos a ir comentándoles un poco. Bueno, Romina es doctora en historia, es investigadora de CONICET, viene trabajando sobre temas relacionados a los estudios de género y del trabajo, y en particular los cuidados. Así que ella también les va a comentar un poco, aparte de contar un poco el proyecto, contarles un poco enmarcar conceptualmente esta cuestión de los cuidados, por lo menos cómo lo vemos y lo abordamos a partir del proyecto. En mi caso, yo les decía que doy esa materia en el instituto, y soy antropóloga, soy doctora en Ciencias Sociales y Humanas, y también soy docente, igual que Romina, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, que es, como les decía, donde está enmarcado este proyecto. Así como Alicia nos dio el aval en su momento, y la verdad que con mucha alegría de poder articular, porque creemos que hay varias cuestiones que pueden trabajarse de manera transversal, no solo desde cada una de las materias, sino, bueno, como vamos a empezar un poco a ir viendo y ir pensando hoy, entre la escuela y la crianza. Así que, y los cuidados. Lo primero que les voy a pedir, antes de darle la palabra a Romina, les voy a compartir un enlace con una consigna. Un segundito. Y la idea es que ustedes vayan completando con, ahí no sé si lo están viendo en el chat. Sí. Bien. Es muy sencillo, si no lo han usado tienen que simplemente entrar, pueden hacerlo desde un celular, con esa pregunta, que es ¿qué actividades implica la crianza? Tratar en lo posible de completar con alguna palabra, con palabras claves o palabras sueltas y no con frases, ¿sí? Porque eso va a permitir después que se agrupen de una manera mucho más visible. Mientras tanto, entonces, por ahí, Romy, ¿querés ir contando un poco el proyecto y después recuperamos esa nube? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación al instituto y muchas gracias a ustedes por compartir este espacio, lo que me hace presumir que también compartimos ciertas inquietudes y preocupaciones que son las que en su momento nos movilizaron a armar este proyecto de extensión. Les cuento un poco la trayectoria que venimos siguiendo para poder compartir con ustedes, a quien más, y con otros estudiantes del instituto que pueden sumarse, algunas actividades que tenemos pensado hacer en común a lo largo de este ciclo, y bueno, si todo acompaña, que pueden continuar en ciclos siguientes. La propuesta de crianza con derechos surgió, Ana, la consigna, ahí están consultando por el chat, yo pienso que lo dejamos abierto intencionalmente, pero como la armaste vos, abierto intencionalmente. Está silenciada, Ana. Perdón, está abierto intencionalmente.
Bien, les contaba, hubo una primera aproximación a dar espacio desde la universidad a algunos debates que circulaban por otros caminos y donde no se lograba establecer un buen diálogo entre lo que se pensaba desde algunos, sobre todo proyectos de investigación, y cierto material de divulgación que parecían tener poco diálogo, y consideramos que había cosas desde la universidad sobre las que se podía comunicar, intervenir y también colaborar en ofrecer herramientas para la reflexión, herramientas que no necesariamente son para la reflexión de la crianza como objeto de estudio, sino de la crianza como práctica. Entonces, lo primero que habíamos armado en su momento con otra integrante del proyecto era lo que desde la extensión universitaria se denomina los talleres de verano, que son cursos abiertos al público, donde proponíamos unos cuantos de los tópicos que luego fuimos profundizando en el proyecto. ¿Qué pasaba con estos cursos? Primero que son en verano, con lo cual eso se restringe bastante las posibilidades del público, y otra que esa área de extensión es una de las pocas áreas universitarias que no es gratuita y no teníamos forma de proponer desde ese lugar de los talleres de verano una actividad gratuita y con el alcance que queríamos que tuviera. Entonces ahí surge el proyecto partiendo de varias inquietudes. Una, como les contaba Ana, desde mi trayectoria vinculada, entre otras cuestiones, con el cuidado, y esta estimo que es una inquietud de las que seguramente compartimos, tiene que ver con cuál es el espacio social donde situamos el cuidado. Y aquí ya estoy sesgando un poco lo que vayan quizás anotando en sus respuestas, pero no nos queda otra que hacer todo en simultáneo. Cuando hablamos de crianza, tradicionalmente pensamos exclusivamente en el espacio de lo doméstico, del hogar, y aquí estamos uniendo en el propio título del proyecto dos cuestiones. Al hablar de crianza con derechos estamos cruzando algo que podríamos considerar de lo privado doméstico con algo que es una cuestión pública. La propia denominación del proyecto implica una declaración de intenciones que explicita que la crianza no es un asunto privado, porque una de las ideas que subyace a este proyecto es romper con esta noción de niño o niña como propiedad privada de quienes lo crían. Entonces, al hablar de crianza con derechos, estamos hablando de una regulación social de la protección de ese sujeto. Entonces, acá cruzamos lo privado doméstico con lo público y proponemos que estas cuestiones trascienden el ámbito de lo privado y son un asunto social. Ahora bien, además de esto, porque intervenciones desde lo público hacia el hogar hay de muy larga data, pero lo que suele emerger y que genera o bien resistencias o bien profundiza desigualdades, es que desde ciertos espacios profesionales lo que se hace es prescribir, es decir, indicar lo que hay que hacer. Y esto es algo que sucede con mayor intensidad desde los segmentos profesionales sobre los que se ha construido algún tipo de autoridad específica para desplegar esas prescripciones, para realizar esas prescripciones, cosa que claramente no tenemos desde mi profesión, por ejemplo, desde la de historiadora, donde propongo otras cuestiones vinculadas con al poder situar en un espacio sociohistórico específico este momento que transitamos. La principal herramienta que nos ofrece el análisis histórico es desnaturalizar lo que nos parece socialmente inamovible. Así que desde ese lugar, el proyecto propone construir herramientas para reflexionar sobre lo que hacemos,
y esto no significa que da todo lo mismo, sino que justamente en este binomio de crianza y derechos, en este poner en el espacio de lo público algo que podría ser considerado tradicional históricamente como un asunto privado doméstico que cada quien lleva adelante como se le antoja, permite ofrecer herramientas para pensar cómo nos vinculamos con estos sujetos de derecho que son los niños y las niñas. Lo que dicho así parece una obviedad indiscutible, pero cuando comenzamos a desarmar algunas prácticas que son cotidianas tanto en el espacio del hogar como en otros espacios institucionales, por ejemplo el de la escuela, identificamos que no estamos tan seguros que estemos convencidos en nuestras prácticas cotidianas de que los niños y niñas son sujetos de derecho. Por ejemplo, prohibir a un niño o una niña ir al baño cuando lo necesita, no se lleva muy bien con la consideración de que los niños y niñas son sujetos de derecho. Y son prácticas que están institucionalmente naturalizadas. Lo mismo podríamos tomar como ejemplo otras desde el espacio del hogar, donde también este dicho en abstracto de los niños son sujetos de derecho en el siglo XXI nos puede parecer una obviedad hasta ahí. No olvidemos, por ejemplo, que la modificación del Código Civil que penaliza y que considera un delito cualquier forma de castigo físico hacia los niños y niñas es muy reciente, es del año 2014, y sigue siendo muy resistida, porque muchos siguen considerándola una intromisión del Estado en un asunto privado. Por eso insisto en esta lógica de que en el título del proyecto, en Crianza con Derechos, confluye la noción de estas relaciones sociales que fueron tradicionalmente confinadas en el espacio de lo privado doméstico como un asunto público, como un asunto que nos compete, más allá de que estemos llevando adelante en nuestros hogares crianza o no. No sé si ya vos que estás siguiendo lo de la nube, es momento de retomar algo de ahí. Sí, yo creo que sí, ahí la comparto. A ver. eh, ¿Ahí se ve? Sí, ahí. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, ahí tenemos en primer lugar y resaltado la palabra amor, ¿no? Esta, esta idea que en principio siempre relacionamos con el ámbito de la familia y del hogar, pero que también hemos visto que hay una relación afectiva en el vínculo educativo también, ¿no? Un poco la idea de que surgieran estas primeras palabras es ver en qué medida la crianza y la educación están relacionadas, en qué momentos o en qué situaciones aparecen por ahí como opuestas o como un obstáculo una para la otra, y en cuáles pueden trabajar y funcionar de manera mancomunada, ¿no? Lo cual supone, en primer lugar, reflexionar sobre qué entendemos por crianza y qué entendemos por educación. Lo que en general sabemos es que la familia educa. Tal vez nos resulta más difícil imaginar en qué medida o qué injerencia tiene la crianza en el ámbito de la escuela, ¿no? Y cuando pensamos en que la familia educa, pensamos en sentido amplio. Acá ustedes pusieron educar dentro de las actividades que supone la crianza. Está bastante más chiquito, aparece acá, creo, aparece una sola vez. Entonces, bueno, pensar un poco eso, sobre todo pensar cuál es la injerencia que tiene la crianza en el ámbito educativo, y una de las cuestiones que aparece y que apareció, por ejemplo, muy fuertemente este último tiempo, sobre todo el último año en relación al vínculo pedagógico en el contexto de aislamiento, fue el vínculo principalmente afectivo que supone la escuela. O sea que amor puede haber, o afecto, o una relación, un vínculo afectivo puede haber también en el ámbito educativo
escolar, por supuesto con otras características que en el ámbito familiar, pero sí como una condición también de respeto, de acompañamiento, como ponen ahí, de cuidado, de compartir, acá voy leyendo, ¿no? De generar confianza, de ser un sostén afectivo también, socioafectivo a la escuela. En ese sentido vemos que la escuela tiene un rol muy importante que fue aparte muy valorizado este último tiempo en relación a los cuidados en general. No solo a los cuidados por el tiempo que supone que los chicos estén en la escuela y que sus padres y madres podamos dedicarnos a trabajar, sobre todo quienes salíamos a trabajar fuera de nuestros hogares, que éramos la mayor parte de la población. El año pasado hicimos una encuesta donde veíamos un poco lo que podía suceder en caso de un regreso alternado a clases presenciales, que es un poco lo que estamos viviendo ahora, pero se había planteado como una posibilidad hacia mediados del año pasado, y lo que veíamos es que muy pocas familias, hasta el momento del aislamiento, trabajaban en sus hogares. Y quienes se encargaban principalmente de los cuidados de los hijos y de el llevarlos y el trasladarlos a la escuela eran principalmente las mujeres, que son aparte principalmente quienes más respondieron a la encuesta, un 92% de mujeres, lo cual nos da la pauta de que hay una sobrecarga, una división sexual y social del trabajo de cuidado que principalmente recae sobre las mujeres, no solo en dedicación de tiempo, sino en una carga mental y de organización de ese cuidado. Y de ese cuidado en relación a la responsabilidad de llevarlos y traerlos a la escuela. Esa misma responsabilidad luego recayó sobre estas madres trabajando en el ámbito doméstico por medio de teletrabajo, y hubo una revalorización mutua, creo, y una reconfiguración de las relaciones entre familia y escuela y de las demandas que tanto familias tenían respecto de la escuela como de las que tenía la escuela respecto a la familia, ¿no? Si en contextos normales se esperaba que la familia acompañe, ¿no? Estos son discursos que muchas veces escuchamos en las escuelas, ¿no? Si una familia acompaña o no acompaña en la educación, si una familia es responsable respecto a los cuidados de su hijo. Ahí aparecen cuestiones que ustedes plantearon acá, como por ejemplo la cuestión de la higiene. Bueno, acá plantean la cuestión de la vivienda, la cuestión de la alimentación, la cuestión de la salud en relación al desarrollo, bueno, la cuestión de la rutina, todas estas cuestiones que, como decía Romina, suelen ser prescriptivas por parte de la escuela en relación a la familia. ¿Qué se entiende por una buena familia o por buenos cuidados? Digamos que entonces está claro que la escuela tiene injerencia sobre la crianza. Ahora, cuando las familias educan, también se plantean, y cuando criamos, también nos planteamos qué tipo de educación escolar queremos para nuestros hijos. O sea que la elección de la escuela forma parte de la manera en que elegimos criar también a nuestros hijos y educar en sentido amplio. Cuando pensamos en educación, no pensamos solo en la educación escolar, sino en la socialización primaria, incluso en la educación que tiene que ver con todo lo socioafectivo y con lo emocional. Otro de los aspectos que se vio muy remarcado este último tiempo y que ya es una tendencia que veníamos viendo en relación a la educación emocional y cómo esto fue ingresando en el ámbito educativo, discursos sobre la necesidad de reconocer las emociones en el caso de los chicos, pero también incluso de poder gestionarlas, ¿no? Poder controlarlas y poder gestionarlas para que no interfieran en la educación, en el aprendizaje. Así que tenemos ahí varias de las dimensiones que ustedes trajeron como para empezar a problematizar, o por lo menos empezar a reflexionar sobre esta relación que traía Romina y sobre esta separación que es en principio arbitraria, pero que es histórica y culturalmente determinada entre los ámbitos en los que debe darse la educación y qué tipo de educación debe darse en un ámbito o en otro, y vemos que en realidad es mucho más permeable de lo que imaginamos. Sí, Romy, ¿querías decir algo?
No, quería, bueno, como planteando una línea de continuidad con esto que también fue la inquietud inicial cuando propusiste la construcción de las 9 palabras, retomar un poco la idea de por qué en algunos contextos presenta tanta tensión la posibilidad de que crianza y escuela tengan algún tipo de diálogo y algún tipo de diálogo que no sea solamente el prescriptivo de que desde la escuela se indique a las familias qué es lo que se debe hacer. ¿Para qué? Para que a la escuela llegue el niño o niña con las condiciones adecuadas como para recibir educación. Y aquí voy al gran esfuerzo social, simbólico, por separar estas dos cuestiones y explicitar más artificial más artificialmente que en la práctica, que lo que se hace en la escuela es diferente. Yo suelo recuperar como hipótesis la idea de que en un contexto donde los cuidados tienen una fuerte desvalorización social, aunque es cierto que todo esto que recuperaba Ana respecto del contexto de pandemia, implica un esfuerzo por repensar el lugar social de los cuidados. Pero haciendo una mirada un poquitito más de mediano plazo, no tan mediano, digamos 10 años en lugar de 2, el esfuerzo por separar el cuidado de la educación y por lo tanto también la crianza de la educación, viene muy de la mano de entender el cuidado como una función social, como les compartí al comienzo, privada doméstica, pero también socialmente desvalorizada. Entonces, el esfuerzo por jerarquizar una labor que muchas veces tampoco está socialmente reconocida, que es la docencia, ha venido habitualmente por el lado de despegarse y de plantear que lo que hacen las y los docentes en el aula es otra cosa y las funciones que cumple la escuela son otras, cuando finalmente en la escuela muchas veces también se alimente, también se resuelvan cuestiones de higiene, mucho más ahora en contexto de pandemia, que es inevitable que haya un esfuerzo en torno a estas cuestiones. Y por supuesto también es indiscutible que no es la escuela el único lugar donde se educa, incluso en los términos más tradicionales de impartir contenidos. También se reciben conocimientos desde otros lugares que no son la escuela, y al mismo tiempo la escuela y las relaciones que se establecen con los sujetos que llevan adelante las tareas de la educación no son tan claramente separables de lo que podríamos considerar las tareas de cuidado. El esfuerzo simbólico por separarlas viene muy de la mano de la necesidad de jerarquizar la labor educativa y el trabajo docente en una sociedad donde el cuidado no adquiere el reconocimiento social que en mi consideración debería, porque sin cuidado ninguna otra actividad es posible. Si pensamos en cuidado como sostenibilidad de la vida, no hay nada, no hay ninguna prioridad por encima. Ahora bien, vivimos en una sociedad donde la maximización del beneficio está por encima del bienestar social. Entonces, es de esperar que en muchos contextos el cuidado no adquiera este valor y el esfuerzo por desmarcarse de no, acá lo que hacemos es otra cosa, es un esfuerzo también por poner en valor una tarea que muchas veces no está lo suficientemente valorada, que es la tarea docente y el rol social de la escuela, que como decía Ana, a partir de ciertas carencias vinculadas con la emergencia de pandemia, se le está reconociendo hasta cierto punto la relevancia que tiene. Esto por un lado. Y por otro quería compartirles un poco, tratando de materializar un poco esto que proponíamos en abstracto, de cómo hacer para proponer reflexión antes que prescripción y cómo incluso la escuela como institución puede participar en eso. Muchas veces lo que se hace en la escuela en diálogo con la crianza es esto que comentaba Ana, hacer el esfuerzo porque las familias
hagan lo que tienen que hacer para que los niños o niñas sean el alumno ideal, el alumno que la escuela necesita para poder desarrollar las propuestas pedagógicas que tiene planificadas. Y entonces para eso se desarrollan una serie de prescripciones y aparece mucho un término sobre el que podríamos proponer en algún momento un taller aparte, que es el de límites, por ejemplo. Es un término que gusta mucho en el discurso pedagógico y más aún en el discurso prescriptivo respecto de la crianza. Ahora bien, la pregunta es, ¿y cómo hacemos para hacer otra cosa que no sea esto, que no sea decir lo que hay que hacer? Bueno, en el primer año del proyecto, una propuesta que llevamos adelante fue, como cierre de ese primer año en el 2019, una campaña de material gráfico donde proponíamos esta lógica de la reflexión antes que la prescripción, que requiere también un acompañamiento y que como material gráfico en sí mismo solo, sin otro tipo de diálogo, puede llegar a quedar insuficiente o incompleta, pero que ahora les voy a compartir para poder charlar un poquito sobre ella y de esa manera también pensar cómo es posible ponernos desde ese lugar que además no subestima, porque hacer instructivos, meros instructivos, decir al otro lo que tiene que hacer, implica suponer, desde el lugar de quien construye esas instrucciones, que esa persona no es capaz de decidir con autonomía qué es lo mejor. Y al mismo tiempo hace muy dependiente de las instrucciones. Entonces, el romper con la lógica de la prescripción, prescribir, por ejemplo, está muy asociado a la receta médica. Tomate esto cada 8 horas. Eso llevado a la crianza implica hacernos dependientes del instructivo y asumir que no podemos tomar decisiones autónomas. No sé qué pantalla estoy compartiendo, pero voy a hacer el esfuerzo por darme cuenta. Ahí estoy compartiendo lo que dice el mejor límite es el abrazo. Es todo un voto de confianza manejarse por estos. Sí, sí, se ve, hace un ratito que está. Ahí se ve eso. Bueno, esto lo dejamos para el fin, lo tengo como primero, lo tenía guardado en orden, pero lo quería dejar para el final. Lo que habíamos hecho en esa campaña gráfica, ¿se ve con un tamaño razonable? Por Como ahí para podés que se agrandar. pueda leer. Ahí está. Ahí puse pantalla completa y creo que se ve mejor. Este folleto, que en su momento circuló en papel, pero también todo este material a partir de nuestro Facebook lo pueden ubicar de manera digital y está disponible como para que cada quien pueda hacerse sus propios folletos. Lo que proponíamos aquí, y es algo que tranquilamente se puede compartir desde la escuela como institución, es una serie de preguntas que nosotros les tendríamos que hacer a cada práctica de crianza. Ponernos a pensar respecto de algo que hacemos, qué preguntas hacerle a esa práctica, un poco para recuperar esto que les decía también sobre qué puede aportar la historia, que es desnaturalizar, ponerme a pensar lo que hago sin simplemente repetirlo porque ya se ha hecho antes. El quien me lo dice, que recupera un poco esta lógica de la prescripción, lo estoy haciendo porque viene de una autoridad que me indicó que esto es lo que hay que hacer. Y acá entonces me gusta mucho y yo creo que habría que enseñarlo desde el jardín, pensar en lo que significa la falacia de autoridad. El hacelo porque soy tu madre, hacelo porque soy un adulto, que deja a los niños y a las niñas en un lugar de vulnerabilidad y de sujeción y también de dependencia, pero que se reproduce también en esta lógica de la autoridad profesional que indica a las personas que llevan adelante la crianza, no fundamentando, sino desde el lugar de la autoridad institucional. Se construyen ciertas figuras de autoridad con la legitimidad como para dar indicaciones
y de ahí en más no hace falta ninguna otra explicación. Entonces, este tipo de propuestas nos permiten poner a pensar lo que damos por sentado y lo que a veces repetimos de manera por ahí irreflexiva, suena un poco incómodo, pero bueno, repetimos sin detenernos a pensar en ello y a pensar de dónde viene y si efectivamente estamos tan convencidos de que es la mejor manera. Tiene una fundamentación científica y con esto haría falta como un folleto extra, porque las fundamentaciones científicas también tienen su contexto sociohistórico de producción y hay que ver de dónde vienen, pero es un elemento más para ponerse a pensar de dónde vienen estos consejos y estas prácticas. Por ejemplo, recupero uno que suele generar mucha atención porque se sigue reproduciendo en la escuela, el de prohibir en determinados momentos para no interrumpir la labor pedagógica ir al baño. Tiene una fundamentación científica que claramente cualquier mínimo conocimiento científico nos va a indicar que estaría en contra de una práctica que, sin embargo, institucionalmente sigue tan reproducida, aunque cuestionada y, por supuesto, revisada en muchos casos. ¿Cómo representan a niños y niñas en esas indicaciones? Es decir, ¿los consideran sujetos de derecho? ¿Los consideran sujetos con capacidad de autorregularse, de decidir por sí mismos aquello que está en cuestión en esta práctica de crianza? ¿Qué representaciones de género involucra? Es decir, estoy instalando responsabilidades en un sujeto en particular, por ejemplo, las madres. Valora y respeta la diversidad, y esta diversidad es muy amplia, diversidad de género, diversidad cultural, se adapta en definitiva a las particularidades identitarias de cada uno de los sujetos que puede llevar adelante esas prácticas de crianza, porque en definitiva las prescripciones se llevan bastante mal con todo esto, se llevan bien con la falacia de autoridad, pueden tener una fundamentación construida, pero cuando prescribo no me importa demasiado que aquel que debe llevar adelante la prescripción conozca los fundamentos. Con que obedezca, con que siga el instructivo es suficiente, aunque no conozca por qué. Entonces, esta era una herramienta que proponía ponernos a pensar en estas cuestiones a partir de, por eso está armada gráficamente como un anotador. Este folleto sirve para repensar cualquier práctica e ir haciéndole esas preguntas, interpelando esa práctica de crianza, para de algún modo repensar si efectivamente nos convence o la vamos a revisar y descartar en lo subsiguiente. Y la otra que habíamos hecho circular en un primer momento con dos formas, de afiche y de un imán para heladera. Creo que como imán tiene un significado simbólico muy potente por la centralidad de la cocina en los hogares. Entonces es como el espacio donde parar un momento y ponerme a pensar respecto de esta práctica, incluso en el momento en que puede haber más agobio por esta carga mental que también comentaba Ana. Hacerle estas preguntas a lo que estoy haciendo, a modo también de prueba de empatía, ¿no? De prueba de a ver si efectivamente estoy convencido o fue algo que hice sin pensar, que es lo último, es una acción planificada o impulsiva. Es decir, estoy convencido de lo que estoy haciendo o simplemente me salió así, que no significa que esté mal o que estemos penalizando lo espontáneo, pero no es lo mismo espontáneo que impulsivo. Entonces empezamos con es legal y recupero esto de la relativamente reciente modificación del Código Civil de 2014, porque socialmente todavía hay ciertos maltratos que están muy naturalizados. O no tenemos tiempo en este encuentro, pero las invito
a buscar. Luego, por ejemplo, la encuesta sobre las condiciones de vida de niños y niñas, la que se hizo desde UNICEF en conjunto con el INDEC, donde los indicadores de maltrato infantil, incluso desde las declaraciones, porque esa es una encuesta completa, respondida por adultos, con niños a cargo, aún desde esas declaraciones los indicadores son bastante desalentadores. El 75% de los niños y niñas reciben maltrato verbal y el 50% algún tipo de maltrato físico. Por eso insisto en que, bueno, esto de es legal, que parece una obviedad, nos pone a pensar si no se siguen reproduciendo muchas prácticas que, en definitiva, están incluso penalizadas por la ley. ¿Es válido con un adulto? Es decir, ¿estoy considerando a los niños y niñas como un sujeto de derecho en igualdad de condiciones? ¿O a un adulto le conferiría otros respetos que con el niño o la niña me lo salteo? El cómo me siento cuando lo hago y cómo me lo hacen recupera esta cuestión de la prueba de empatía. Y por último, efectivamente estoy convencido o convencida de lo que estoy haciendo o estoy reproduciendo acríticamente algo que fue realizado por generaciones. Y por último, este estímulo, de los que todavía nos quedan algunos, pero en este momento no se puede circular papel, es el mejor límite, es el abrazo, donde aquí, de algún modo, si bien no tenemos la pretensión de prescribir, sí lo que tenemos es el objetivo de cuestionar la noción. Pensé que me había desconectado porque no encontraba la ventana correspondiente. Sí, de algún modo ponernos a cuestionar, ponernos a repensar esta noción de acompañar a la incorporación en las normas sociales como una práctica siempre prescriptiva y que es inevitablemente violenta. Entonces, estas son algunas posibles formas de llevar adelante un debate social en torno a las prácticas de crianza sin necesariamente prescribir lo que hay que hacer, porque además de prescripciones está lleno. Está lleno en los medios de comunicación, en las redes sociales y en los espacios institucionales también. Entonces, el esfuerzo es entrarle a la cuestión de la crianza, del cuidado como un asunto social y público y que no se resuelve solamente en el espacio del hogar, y por un lugar que nos permita, en primer lugar, dialogar, porque una prescripción más se va a perder en ese universo de la multiplicidad de prescripciones, y al mismo tiempo que proponemos no subestimar a los niños y niñas y considerarlos sujetos de derecho, no podríamos hacer lo propio con los adultos y adultas a los que nos dirigimos, asumiendo que no están en condiciones de tomar decisiones libres y autónomas sobre sus propias prácticas. Por lo tanto, la crianza autoritaria de algún modo reproduce esta cadena de mando del profesional que prescribe y las personas que crían desde el lugar del autoritarismo. Así que, bueno, esto lo compartía solo como una de las tantas formas posibles y algunas de las cuales también en las actividades que tenemos planificadas, y ahora puedo un poquito contar Ana, lo que queremos es de algún modo recuperar ese espíritu de una construcción colectiva de herramientas que permitan seguir en esta línea de lo que podríamos denominar una crianza crítica. No. Hago un poquito de silencio, Ana. Yo quería agregar algunas cuestiones también en relación a lo que habías estado mostrando y compartiendo sobre los discursos prescriptivos, que no son solo discursos desde la escuela o podemos pensar desde los profesionales de la salud, sino también la necesidad de pensar todas las redes y los distintos actores sociales e incluso políticos que entran en juego en las redes de cuidado a las que recurren los adultos responsables cuando
tienen que ocuparse de la crianza y de la educación de sus hijos, digamos. La escuela no es la única institución ni la institución hegemónica a la que se recurre para buscar incluso consejos o prescripciones sobre la crianza, sino que también están las iglesias en los barrios, ¿no? Que tienen un rol muy importante sobre las normas morales, las normas de higiene, bueno, los centros de salud, por supuesto, de atención primaria de la salud, los profesionales de la salud desde ya, pero también incluso hay organizaciones políticas o sociales que cumplen otras funciones que están relacionadas con los cuidados y con la crianza, como pueden ser los merenderos, donde también, aparte de dar una merienda y un alimento, se ayuda en la alfabetización, se da apoyo escolar, los chicos por ahí están un tiempo ahí, mientras los padres están trabajando, digamos, una serie de actores a los que las familias recurren para poder compartir estos cuidados, incluyendo la educación y todo lo referente incluso a la educación escolar, ¿no? A la escuela, al llevar y traer a la escuela y los tiempos fuera de la escuela, mientras los padres están trabajando. Entonces también me parece que estos recursos, estas preguntas sirven para, en primer lugar, para reflexionarlas como educadoras y educadores, pero también como para poder conocer los contextos socioculturales, socioeconómicos en los que se mueven las personas, las familias que recurren o que asisten a la escuela en la que estén trabajando, ¿no? Recuperar esa diversidad sociocultural y también esas condiciones de desigualdad que atraviesan las posibilidades de cuidados, digamos. No hay posibilidad de tercerizar cuidados de manera remunerada en todos los sectores sociales y muchas veces tampoco de maneras no remuneradas, excepto que sea recurriendo a estos otros actores que también tienen sus propios discursos y que pueden estar en contradicción con los discursos de la escuela o con los discursos de la salud. Entonces también conocer es todo este universo de significados que están en disputa, que están en tensión, permite desnaturalizar no solo las propias prácticas como educadores, sino las prácticas de crianza también de las personas con las que estemos interactuando. Ese es un poco, como decía Romina, el espíritu del material. Este es un material que se elaboró durante el primer año del proyecto, cuando el Almafuerte no estaba incorporado. Yo les decía que ahora, bueno, a partir del aval que dio en su momento Alicia Braña, pero también a partir del entusiasmo con el que Fernanda Pérez y Luz Castro abrazaron este proyecto y nos dieron este espacio en el marco del seminario, que no casualmente tiene este eje en torno de las políticas de cuidado, porque como decíamos, es un tema que se ha puesto en agenda muy marcadamente a partir del contexto que estamos viviendo, pero que, como bien decía Romina, es previo y va a continuar reformulándose y reconfigurándose, y desde allí la necesidad de seguir reflexionándolo, tanto en este contexto como en la vuelta a la presencialidad, cuando esto sea posible, una presencialidad completa, pero mientras se ha vuelto a esta presencialidad, semipresencialidad, también hay una serie de cuidados a tener en cuenta que tienen que ver no solo con las emociones, sino también con las corporalidades de los niños y las niñas, ¿no? Que han tenido que aprender una serie de nuevos modos de estar, nuevos modos de jugar, nuevos modos de vincularse, nuevos modos de estar en la escuela. Y pensar un poco también todo eso a partir de una serie de encuentros, que la idea es conformar un grupo de trabajo, así que las invitamos. Ahora les voy a dejar mi mail para que me puedan escribir. ¿O tenemos un mail del proyecto? ¿No? ¿Romina? Sí, ahí está. Buenísimo, si Romy lo puedes compartir. Entonces la idea es hacer 3 encuentros mensuales donde podamos elaborar herramientas similares a las anteriores de evaluación de las prácticas educativas, las prácticas de cuidado y las prácticas de crianza, y que se puedan convertir no solo en una reflexión, sino en herramientas propositivas para seguir pensando y no en, como decía también Romina, en prescripciones o en mandatos o en reglas a seguir de manera estanca y descontextualizada, ¿no? Entonces la propuesta es desnaturalizar en términos históricos, pero también en términos socioculturales,
las distintas prácticas de crianza y educación. Bueno, esa es un poco la idea, así que bueno, quienes quieran inscribirse, quienes quieran también compartirlo por ahí con otras compañeras o compañeros del curso, del instituto. En principio, este es un espacio que, así como tenemos espacios de trabajo con otros actores sociales, digamos, el proyecto está enmarcado en un jardín, tiene distintos actores e instituciones con las que estamos trabajando. Hay proyectos de investigación y hay varios proyectos que tenemos en mente, pero en principio, en lo más inmediato, la idea es sumarlos a participar y a crear, a partir de las reflexiones, unos herramientas e instrumentos para poder seguir trabajando sobre el tema. Así que bueno, esa sería la idea. 3 encuentros mensuales que luego acordaremos fecha y lugar, en principio para estudiantes, y quienes sean graduadas y estén también interesados pueden escribirnos, porque hay otro de los grupos con los que tenemos que trabajar, es con quienes están en ejercicio en las escuelas. Así Perdón, que 3 lo dejamos encuentros con periodicidad mensual, no 3 encuentros. 3 encuentros mensuales, claro, 1 por mes, quise decir, Claro, perdón. sí, no, aclaraba para que Confuso. sepan cuál es la carga. Si no, ya estaba colapsando yo también, honestamente. No. Bueno, Lo pues expresé ahí mal. nos quedan 3 unos minutos donde encuentros. podemos charlar. Disculpen Dale. el monólogo medio bruto, sobre todo cuando comparto pantalla, lo único que veía era lo que compartía, y eso es muy contraproducente para dialogar. Así que no sé si en estos minutos que nos quedan quieren compartir algo. Por ahí nos disponemos más a escuchar y charlar. Preguntas, inquietudes respecto de cuestiones que hayamos charlado, o bueno, o de cuál es la idea con que pensamos continuar, que tiene que ver con esto que decía Ana, de también hacer de manera colectiva en el marco institucional del instituto, en diálogo con el proyecto de extensión, una serie de herramientas que van a ser material también escolar para poner en discusión y poner en debate estas cuestiones, pero la idea es que sea una producción colectiva. Yo quería hacer una pregunta, pero con respecto a algo que fueron diciendo que tiene que ver con esta cuestión de intentar despegarse del cuidado del docente por una cuestión de tender a la profesionalización del rol. Y esta tensión que aparece, que está como muy presente y en la que también atraviesa al docente como trabajador, ¿no? Por lo que ustedes decían, por la carga mental que también implica las políticas de cuidado, cuando no hay quizá, digamos, políticas públicas que apoyen en ese sentido. Yo digo, ¿de qué manera podemos tender como a resolver esa tensión que está muy presente, entonces que aparece, bueno, sí, pero yo tengo que llevar el alcohol en gel, bueno, pero yo como trabajador, bueno, pero es como que me parece que hoy en los grupos de docentes está como muy presente esto, bueno, hasta dónde, de qué formas se puede articular esto del cuidado, que yo coincido, que está y que está presente, pero cómo se articula con esta profesionalización del rol y cómo con el docente como trabajador. Bueno, ahí compartí recién un artículo que está en otro contexto, porque lo escribí en el 2016, en un contexto muy pre-pandemia, pero donde algunas de estas cuestiones se recuperan respecto de la representación de docentes, en particular en el nivel inicial, que es el que más pegado queda a las cuestiones de cuidado, y por lo tanto donde el esfuerzo discursivo por despegar estas cuestiones es mayor, y a veces parece también en algunos discursos muy forzado. Por ejemplo, si uno mira, y una de las fuentes que cito es el diseño curricular del nivel maternal, es muy forzado el esfuerzo por despegar esas funciones que son de cuidados primarios muy básicos, pero construyéndolos discursivamente como si fueran una cosa diferente
a lo que se hace en otros espacios diferentes al espacio educativo. Comparto que muchas de estas cuestiones entran en tensión con los derechos de las y los docentes como trabajadores, pero esto remite, y esa es mi lectura una vez más, a la fuerte desvalorización social del cuidado, como las cuestiones vinculadas con el cuidado, con la sostenibilidad de la vida, no son socialmente reconocidas en su valor ni simbólico ni económico, mucho menos. Entonces, al no ser económicamente reconocidas, implican inevitablemente una precarización de la labor docente. Entonces, mi lectura es que el esfuerzo simbólico, político, discursivo tiene que venir más por el lado de poner en valor el cuidado de que por despegarse de esto a mí no me corresponde, que es una demanda en términos de trabajadores y trabajadoras remunerados cuando desarrollamos tareas docentes, pero también de trabajadores y trabajadoras en general para demandar derechos vinculados con el cuidado y que el trabajo remunerado no irrumpa siendo incompatible con el resto de las actividades de la sostenibilidad de la vida, y también en términos de género, una demanda vinculada con una distribución social más justa que viene de la mano de el reconocimiento. No son dos cuestiones que se puedan resolver por separado. Pero mi perspectiva es un poco esta, que el camino debería venir más por el lado de poner en valor la centralidad del cuidado y en la medida en que ese cuidado sea reconocido en sus aspectos simbólicos y económicos también, esto dejaría de implicar una precarización laboral porque no serían cuestiones invisibles del trabajo, sino que también son reconocidas como aspectos intrínsecos del trabajo. Esto también me corresponde hacerlo y por lo tanto también corresponde que sea reconocido el tiempo, el esfuerzo y la formación que implica llevar adelante esas tareas. Pero bueno, es una lectura posible entre tantas. Sí, coincido, yo también. Nosotros lo hemos charlado mucho en el instituto, ese tema de la vocación del docente, si está bueno o no está bueno que haya vocación, porque el trabajador no necesariamente tiene que venir de adentro de la vocación. Y a veces pasa eso, ¿no? Como de todo lo que implica ser docente, que yo creo que es una tarea que se tiene que hacer con amor, con compromiso, tiene que haber ese amor y esa dedicación, digamos, porque uno bueno, inclusive yo siempre digo, los niños hasta la secundaria no eligen ir a la escuela, les toca porque nuestro sistema es así, entonces uno tiene que darles lo mejor de uno a ellos, digamos, y tiene que ir con amor, con compromiso, con dedicación. Y entonces, claro, pasa eso, ¿no? Como ese choque con que, bueno, yo soy un trabajador y tengo mis derechos y entonces no tengo que dar más de lo que daría otro trabajador o qué sé yo, porque no se reconoce todo ese labor que implica la docencia, que me parece que va con eso. Que por ahí alguien, no digo que no lo tenga que hacer con compromiso, por ahí el que está en el supermercado, qué sé yo, pero por ahí no tiene esa carga afectiva de amor, de dedicación que el docente sí tiene que tener, digamos, ¿no? Bueno, perdonen la autorreferencialidad, lo que pasa es que, bueno, la manera que tengo de comunicar las cosas que fui pensando es por medio de lo que fui publicando y por eso a raíz de esto que dijiste me disparó compartir otro artículo que no está directamente relacionado con la docencia para nada, pero sí con otra cuestión que vos planteaste, que es la tensión entre amor y trabajo. Y que también es una tensión muy cara a las cuestiones de género. ¿Por qué? Porque es una tensión que, y es un poco la hipótesis que propongo ahí, que se nos impone sobre todo a las mujeres. Y esta cuestión de lo vocacional, que se lleve mal con la demanda de reconocimiento económico, viene muy de la mano con estos mandatos de abnegación que no se exigen en otras profesiones, aunque eso no necesariamente se lleve mal con amar la profesión y amar lo que uno hace. Esos son mandatos muy vinculados a las profesiones feminizadas y donde se oponen amor y trabajo, lo que nos pone en una disyuntiva que nos obliga a elegir entre uno y otro
y nos pone en la posición de que si entonces demandamos derechos laborales, estamos dejando de lado los lazos afectivos. Lo que no se nos ocurriría plantear en otro tipo de profesión, donde no penalizamos como una falta de vocación o una falta de afecto por la profesión, que se demanden derechos laborales. Entonces, en las profesiones feminizadas está muy presente esta disyuntiva. Por varios carriles entra. Uno de ellos también es que los discursos vinculados con el amor y con el intercambio afectivo se los impone como contraparte de la compensación económica que nos llega. Entonces, bueno, mi mejor premio es el abrazo, bueno, ahora ni siquiera eso tenemos, pero bueno, mi mejor premio es el abrazo de los niños felices que me aman y me escriben cartitas, pero con condiciones laborales precarias. Entonces, si demando condiciones laborales, es como si no reconociera o le diera valor al otro, cuando no debieran llevarse mal. Esa construcción simbólica de que son dos mundos irreconciliables, hay una autora que trabaja muy bien estas cuestiones, que es Viviana Celicer, es un mandato impuesto a las mujeres. Es como si los varones sí pudieran tener todo, pudieran tener el amor y el trabajo también, vieron que, bueno, quizás cada vez menos, pero es algo que todavía está presente, se piensa la realización profesional como en tensión con las trayectorias afectivas, entre comillas, exitosas. Como si no fuera posible que en una misma vida cupieran todas estas cosas, cupiera la construcción de una familia, la crianza y también un desarrollo profesional exitoso e incluso en términos materiales. Cuando se nos ocurre más bien al contrario, que en el caso de los varones, el propio éxito profesional, laboral y económico es una retribución a la propia familia. Y es algo bueno para la familia si el varón es laboralmente exitoso. Y en el caso de las mujeres, se lo pone obligadamente en tensión, porque una vez más, tiene que esto que ver con lo que decíamos antes de la desvalorización social de los cuidados y de toda la construcción simbólica que hay en torno al esfuerzo por asegurar su gratuidad. Y su gratuidad no está solamente asegurada en el espacio del hogar, también está asegurada en espacios institucionales feminizados, como la escuela, donde un montón de estas cuestiones que ustedes mencionan parecieran como añadidos al trabajo que no están reconocidos como parte del trabajo. Entonces, por eso insisto en que me parece que el esfuerzo central es poner en valor estas actividades como actividades que también importan, que también requieren formación y que también son parte de la tarea, y no hacer un esfuerzo por despegarlas, que es imposible, porque efectivamente forman parte. En mi lectura, insisto. No sé si tenemos un plazo de puntualidad muy obligado para cerrar la actividad. Podemos entretenernos 5 minutos más si hace falta, está bien. Que en el caso de la docencia resulta casi paradójico que en su origen, ¿no? Sarmiento buscaba mujeres que fueran solteras, por eso quedó todavía el señorita, ese sesgo de la docente soltera, porque justamente valoraba estas cualidades del trabajo feminizado, del trabajo de cuidado, que se trasladarían del ámbito privado al ámbito público, pero que eso no tuvo un correlato, como decías vos, en términos de remuneración, y condujo, un poco como decía Soledad, a una desvalorización social de ese trabajo y esa tensión por separarse y por distinguirse en pro precisamente de pedir o de demandar que sea remunerado. O sea que de alguna manera estamos entrampados en ese conflicto y que es necesario desandar, ¿no? Creo que es una batalla en el plano de los derechos, pero también es una batalla en términos culturales, ¿no? En términos de los roles de género y de desigualdad, como veníamos diciendo. Algo que aparte, bueno, se ve bastante en el instituto. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Bueno, les agradecemos muchísimo el haberse conectado, esperamos que
deseen sumarse a estos encuentros, a conformar este grupo, y bueno, quienes así lo deseen nos pueden escribir que compartió ahí Romina o me escriben a mí directamente. Bueno, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Espero que esta primera aproximación haya servido como una primera chispa de entusiasmo, que hayan quedado cosas sin conversar, para que las podamos seguir pensando y construyendo en los próximos encuentros. Les mando un abrazo y muchas gracias por compartir este espacio.